Buenas noches. Hoy hablaré sobre las ramas del derecho. El derecho se divide en tres ramas: derecho público, derecho privado, el derecho social. Cada una se subdivide en otras ramas. El derecho público es el que se dedica a controlar el modo en el que los ciudadanos nos relacionamos o establecemos vínculos con el Estado. A su vez, se subdivide en 8 ramas. El primero es el derecho político, que es el que se encarga de regular las cosas o las situaciones que pasan en la política. Por ejemplo, cuando hay elecciones, entra el derecho político para ver que todo se haga conforme a la ley, o hay que seguir ese derecho para poder, para que las elecciones salgan bien. El derecho constitucional es el que regula o, o analiza todas las leyes que están escritas o que están fundamentadas en la Carta Magna o en la Constitución. El derecho administrativo es aquel que se encarga de ver o regular las, ¿cómo podría decir? Las cosas que hace la administración pública, que es, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si algún funcionario actúa mal, no hace lo que le corresponde. El derecho administrativo está para exigirle que se haga las cosas bien. El derecho migratorio es el que ayuda, o regula, más bien dicho, el que regula el tránsito de personas extranjeras. El derecho procesal, ese se encarga más de es el que procesa el proceso judicial. El derecho internacional público, en se encarga más que nada de asegurar la paz y la seguridad de las relaciones internacionales. En el derecho tributario, en ese derecho se basa en que el gobierno ponga o establezca impuestos no tan altos, o haya un límite de impuestos, las contribuciones y todo eso. El derecho penal, en se dedica a, que, por ejemplo, si alguien, o sea, se basa más que nada en ver si alguien comete algún delito, y si es así, lo determina y establece una pena. El derecho privado, se encarga de la regulación de las relaciones jurídicas entre individuos constituidos. A su vez, se divide en tres ramas, que es el derecho civil, que es el que regula el estado civil de las personas; el derecho mercantil, que es el que se dedica a ver todo lo relacionado al comercio; y el derecho internacional privado, que es el que tiene como objeto los conflictos de las competencias internacionales. El derecho social, comprende y estudia leyes y normas que velan por la convivencia armónica de los individuos. A su vez, se subdivide en derecho laboral. En se ve más que nada que la relación de patrón-trabajador se lleve a cabo y funcione con normalidad. En el derecho económico, se encarga de organizar y disciplinar las facultades administrativas. El derecho agrario es más lo relacionado con la agricultura, la ganadería, la explotación de la tierra y todo eso. En el derecho ecológico se dedican o se enfoca a la relación entre el ser humano y los ecosistemas y el medio ambiente. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados
que nos sirven o sirvieron para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Un ejemplo podría ser la costumbre o la religión. En ellas se establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Las fuentes formales tiene tres divisiones, que son las fuentes del derecho tiene tres divisiones, que son las fuentes formales, y en esta se describe el lugar donde surge el derecho, es decir, los elementos donde el legislador se basa para crear disposiciones jurídicas. Las fuentes formales tienen cuatro ramas, se podría decir, que es la legislación. La legislación se refiere en cuanto a las leyes y todo eso. La jurisprudencia, que es cuando un juez toma el control para hacer cumplir las leyes. La doctrina se trata más en los abogados, de que, pues, o sea, de que se tengan que aprender las leyes y todo eso para poder hacer su trabajo. Y las costumbres, que es un tema más, más de cultura, que con ese nos ayudamos, o bueno, se ayuda el derecho a, a, a cumplir pues todo, hacer leyes. Por ejemplo, podríamos decir que la mayor parte de las personas tenemos de costumbre que debemos de respetar a una persona, aún nuestros semejantes. Entonces, de esa costumbre se hace una ley. También existen las fuentes materiales o reales. Ahí se toma en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley. Las fuentes históricas, aquí se refieren, bueno, volviendo a las fuentes materiales, podemos también basarnos, o un ejemplo podría ser la Revolución Mexicana. Ahí, después de la Revolución, se pudieron hacer los artículos 27 y 123 constitucional. Las fuentes históricas se refieren más a todos los documentos y obras literarias, tratados científicos, testimonios, todo tipo de documento histórico que ayudaron para formar las leyes que existen ahora. Dos de los ejemplos sería el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la Primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Muchas gracias. De actuar bajo un régimen jurídico en nuestra sociedad. Es de suma importancia que exista un régimen jurídico el cual nos indique cuáles son las reglas de convivencia dentro de nuestra sociedad para poder vivir con tranquilidad. Estas reglas nos muestran cuáles son nuestros límites de nuestros derechos y dónde empiezan nuestros derechos y dónde acaban, así como dónde empiezan los derechos de los demás. También vamos a hablar sobre el artículo 123, que consta de dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A se encarga de regular las relaciones laborales entre los trabajadores y patrones, así como los jornaleros, empleados domésticos, artesanos, etc. Y el apartado B, por otro lado, se encarga de reglamentar las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y los poderes de la Unión, así como del Distrito Federal y sus trabajadores. ¿Qué tal? En el siguiente tema yo les quiero hablar sobre las autoridades y los participantes de la relación laboral. ¿Quiénes participan en una relación laboral? En primer lugar tenemos el trabajador. ¿Qué es el trabajador? Es la persona física que le presta servicios a una persona tanto física o moral. En el siguiente punto tenemos al patrón. La Ley Federal del Trabajo lo define como la persona moral o física
que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores de manera subordinada. En sí, tanto el patrón como el trabajador reciben derechos y obligaciones cuando se mantiene una relación laboral. En el siguiente punto tenemos lo que son los intermediarios. Aquí le podríamos llamar intermediario a la persona que contrata o que interviene en la contratación de una u otras personas para que exista el servicio para un patrón. Aquí, por ejemplo, podemos poner los llamados outsourcings. Estos outsourcings se pueden denominar intermediarios, ya que ellos trabajan para una empresa, para un patrón físico o moral. El patrón acude a este intermediario para que él se encargue de las contrataciones de estos trabajadores. En el siguiente punto, otra autoridad que está vinculada a la relación laboral se le denomina empresa. Empresa, pues, es una unidad económica. Es donde se realiza una producción, una distribución de bienes o servicios. Esta empresa, alguien que está encargado de esta empresa, viene siendo el patrón. Después el patrón, viene el trabajador. El trabajador se encarga de la producción, a veces de la distribución de los bienes y de los servicios de esta empresa. La empresa organiza, coordina a las personas, los objetos y los recursos económicos que hacen posible la producción. Y por último, tenemos un establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante. Esta parte puede contribuir a la realización de los fines de la empresa. No sé, por ejemplo, tenemos una empresa que distribuye tarjetas de crédito departamentales. Esta necesita de un establecimiento para poder nombrar a un trabajador y que este trabajador se encargue de la producción y distribución de ese bien o de ese servicio que está. Hablemos un poco sobre los principios de la Ley Federal del Trabajador. La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento y las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Vamos a platicar un poquito de los conceptos de la ley. Trabajador. Es la persona física que con la edad legal suficiente presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o a una institución. El patrón. Es la persona que emplea obreros o trabajadores en su propiedad o negocio generalmente para realizar algún trabajo manual. Otro concepto también es la empresa, que es una organización, institución o industria dedicada a actividades o prestaciones de fines económicos o comerciales. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo está formada por el número de horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Debe de ser máximo 8 horas diarias y todos los empleados tienen derecho a un día de descanso a la semana. También tenemos el contrato de trabajo. Este es aquel por el cual una persona física por esos servicios una remuneración determinada. Otro punto más es el salario, que esta es la suma del dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su patrón por un tiempo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de algún producto. El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente para cada periodo laboral que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. También tenemos la huelga, que la huelga o paro es la suspensión colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar, mejorar las condiciones de trabajo o manifestarse en contra de recortes de derechos sociales.
La indemnización es la compensación que recibe una persona por un daño o perjuicio que ha recibido ella misma o sus prioridades. Tenemos también la definición del trabajo, que es una de las categorías centrales de la sociedad. Puede definirse como la ejecución de tareas. El trabajo son disposiciones legales que regulan las condiciones obrero-patrón, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como trabajador, cuáles son tus obligaciones y a qué tienes derecho. Y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. También en esta ley se protegen las garantías individuales del hombre y deja muy claro que no se puede establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo, religión, doctrina política o condición social.